Esta es entonces nuestra predicación número 1 de una miniserie temática sobre los atributos de la Biblia. Y vamos a titular esta primera predicación La suficiencia de las Escrituras. Y este es el principal atributo de la Biblia para nosotros y para todas las iglesias confesionales. Porque de esto depende todo, hermano. De reconocer la suficiencia que hay en la Escritura. Bueno, hagamos algunas preguntas. Yo le hago alguna pregunta a su merced. ¿Es la Biblia suficiente para ser la única regla de conocimiento? ¿Es acaso ella es la única que tiene todas las áreas del saber? Encontramos en ella química o física, ciencias naturales y demás. Bueno, pues hay muchos aspectos científicos o de ciencias que sí están contenidos en ella, pero es que el enfoque de ella no es ese. El enfoque de ella es presentarnos a Dios y su identidad, su naturaleza, su voluntad. Por lo tanto, ella no pretende ser un libro de ciencia, nunca. Y aún así, sí es nuestra única regla de conocimiento, porque si hubiese algún tipo de hallazgo, de descubrimiento o de deducción, por más científica que sea, pero que contradice la Escritura, veremos con el pasar de los años que luego ese descubrimiento será refutado, derrotado, no va a persistir. Así ha pasado, por ejemplo, varios aspectos de la arquitectura y de la historia, cuando algunas personas que se jactan de ciencia miraban la Biblia con desprecio cuando no encontraban vestigios de ciertas civilizaciones, por ejemplo los hititas y demás cosas, personajes de la realeza, por ejemplo el rey Baltasar en el libro de Daniel. Mejor dicho, eran sujetos que se empleaban para decir que la Biblia no era cierta. Y en el siglo XIX se descubrieron todas estas cosas. Que los hititas sí fue una civilización, y hasta el siglo pasado se han hallado más información acerca de los reyes de Babilonia, y ahí estaba Baltasar. O sea, dense cuenta, por más de que la ciencia hoy diga algo, pero si contradice la Escritura, veremos cómo la misma ciencia se va a desmentir y en últimas va a darle la razón a lo que la Biblia revela. Eso demuestra que ella es nuestra única regla de conocimiento. Ahora les pregunto a ustedes esto: ¿contiene la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca de Dios para el bien de nuestras propias almas? Así es. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está ahí. Vamos a 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Leámoslo desde el 14, dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dense cuenta, persiste en lo que has aprendido, y no solo lo aprendiste, estás convencido de ello. Y esto lo has aprendido o ya lo sabes desde niño. ¿Qué? Las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras que conoces desde niño, que aprendiste desde niño, ¿qué? Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Y luego nos dice que esas Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios.
Luego nos dice, esas sagradas escrituras son útiles para enseñar, corregir, reprender, instruir y perfeccionar. O sea, ese texto nos ofrece varios atributos de la Biblia. Anoten este pasaje, Proverbios 22:19. Dios nos dio su sabiduría que nosotros necesitábamos conocer para poder aprender la verdad. Él nos entregó su consejo a través de las Escrituras. Por lo tanto, en lo que respecta a todo tipo de conocimiento o de sabiduría, la Biblia se convierte en una regla, precisamente por lo que ella significa, lo que ella es. Una inspiración divina, una revelación especial. Ahora, otra pregunta. ¿Es la Biblia suficiente para ser nuestra regla única de fe? Dicho de otro modo, ¿existe algo más fuera de lo que ella señala que sea necesario para nuestra salvación? En la primera pregunta vimos, ella es nuestra única regla de sabiduría, de conocimiento. Lo que yo necesito saber de Dios está aquí. Y en esta segunda pregunta que les hago, ¿podemos depositar nuestra fe en algo que ella no muestre? No. Por lo tanto, ella se convierte en la regla de fe, no solo de conocimiento, sino también es regla de fe. No tenemos autorización de creer en cosa más allá de lo que ella contiene. Y si cayéramos en eso, estaríamos cayendo en supersticiones, misticismos y paganismos. Porque la Biblia es suficiente. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Bien? Nuestra fe se construye sobre la base de lo revelado en el Antiguo, los profetas, y en el Nuevo, los apóstoles. Antiguo y Nuevo Testamento. Es nuestra única regla de fe. No hay nada fuera de ella que necesitemos creer. Bien. Romanos 1:16 es un pasaje conocido, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio se contiene en las Escrituras. Romanos 3:21 dice que el Evangelio había sido predicho desde el Antiguo Testamento. O sea, nadie puede conocer el Evangelio aparte de las Escrituras. No se puede. De hecho, el Evangelio se encuentra acá, no puede estar fuera de él. ¿Bien? Por lo tanto, la Escritura es suficiente para que sepamos lo necesario de Dios y para que creamos lo necesario para nuestras almas. Tercera pregunta. ¿Es la Biblia suficiente para ser la única regla de obediencia? Ahorita vimos conocimiento y sabiduría. Luego vimos fe, creer. Y ahora vemos obedecer. En otras palabras, nuestras conciencias y prácticas deben sujetarse a algo más aparte de ella para reflejar salvación. Respuesta: no. No podemos cautivar nuestra conciencia en nada más allá de lo que Dios ya reveló. Todo eso que les digo es la esencia de la suficiencia de Dios. La Biblia es suficiente porque ella es la regla de sabiduría, fe y obediencia. Fuera de ella no podemos, no debemos depositar ni conocimiento, ni fe, ni obediencia. Isaías 8:20, ¿se acuerdan? Dice:
Dice la traducción viviente: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Dice otra versión: ata la ley y testimonio. Dirían los reformadores: escrito está, sola escritura. ¿Bien? Eso es la suficiencia de las escrituras. Porque, hermanos, ciertamente existe una revelación general. Dios ha mostrado su bondad, su sabiduría, su poder en la luz de la naturaleza, en las obras de la creación, en la providencia de nuestro día a día. Ahí vemos la bondad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, y precisamente por eso nadie tiene excusa. Romanos 1:19 dice la versión internacional: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:19. Nadie tiene excusa porque Dios se reveló incluso a través de la creación. En ella vemos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, hasta el juicio de Dios lo podemos ver en la creación. Sin embargo, esa revelación que se le dice general no es suficiente para salvación. Esa revelación no es suficiente, porque a través de ella podemos conocer algunos atributos de Dios, pero no podemos obtener un conocimiento personal de Dios. Es decir, yo puedo ver su misericordia en cada amanecer, sí, pero a través de esas obras preciosas de la creación no puedo conocer su paternidad, por ejemplo. A través de la belleza de los colores, de los matices y contrastes de los paisajes, vemos la sabiduría de Dios. Pero a través de ello no podemos conocer cuál es su voluntad. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Hay belleza, hay poder en la creación, sí. O sea, reflejados de Dios en ella, ¿no? Pero ella no es suficiente, porque ella no me muestra quién es Dios personalmente. No me lo presenta, no puedo conocer su carácter, su naturaleza, sus propósitos, y tampoco podemos conocer su voluntad. Por eso entonces la revelación general es insuficiente, pero hay una revelación que se le dice especial, que sí es suficiente: las Escrituras. Las Escrituras, precisamente porque la creación es insuficiente, es que la Escritura, la Biblia, es suficiente, es indispensable para conocer a Dios. Bien, así que si las Sagradas Escrituras son suficientes, entonces las Sagradas Escrituras, la Biblia, es segura, infalible. Puedo confiar en ella y lo que ella contiene no va a fallarme, no va a fallar ni siquiera al sentido común, porque son nuestra única regla ¿de qué? De conocimiento, fe y obediencia, algo que, por ejemplo, se contiene textualmente en las confesiones de Westminster y de Londres. ¿Sí? Regla de conocimiento, de fe y obediencia salvadores. ¿Sí? Y esto es lo que los reformadores llamaron el principio de sola escritura. El principio de sola escritura básicamente significa que la Biblia es suficiente. No necesitamos concilios papistas, bulas papales, revelaciones de pseudoprofetas, sueños y visiones nocturnas de pseudopastores,
ni nada más allá de ella. Porque Dios en su gracia quiso revelarse a sí mismo y revelar su voluntad a su pueblo, pero a través de las Escrituras. Y como sabemos, por ejemplo, Romanos 3:2, si quiere anótelo, nos dice que la Biblia fue entregada, fue confiada a los israelitas. Los judíos fueron los que recibieron la revelación especial. Entonces, inicialmente, los profetas fueron confiados a Israel. Y posteriormente, la revelación apostólica se le entregó a la iglesia del Nuevo Pacto. La iglesia del Antiguo Pacto, Israel, recibió la revelación. La iglesia del Nuevo Pacto también recibió la revelación, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, Santiago, Judas, Apocalipsis, Juan, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Bien? Porque Dios reveló su voluntad y la entregó a la iglesia. A la iglesia. Bien. Toda esa primera parte que vimos podríamos encerrarla bajo una pregunta: ¿por qué la Biblia es indispensable? Ya sabemos entonces. Ahora, en esta segunda parte, en esos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poco de algo que denominamos escrituración. Escrituración, o sea, básicamente el proceso de redactar, escribir, escrituración. Dios confió su voluntad a la iglesia de Israel y a la iglesia del Nuevo Pacto, ¿sí? ¿Para qué Dios nos dio su palabra por escrito? ¿Por qué no sencillamente continuaba revelándose como en los días de antes, a través de voces, rayos y centellas, éxtasis y cosas extraordinarias? Hermanos, leamos Deuteronomio 17:18. Aquí está hablando del manual que se le entregaría al rey de Israel. Dice: sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de este libro, de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios entregó su palabra por escrito para preservarla, para propagarla. ¿Cuál era la mejor manera de conservar lo que Dios revelaba? Escribiéndolo. Y gracias al Señor y su providencia, esa escrituración fue evolucionando con el paso de los siglos. Ya no se usaba un cierto material que se desintegraba más próximamente. Había materiales que podían durar 2 siglos incluso. Ya había un tipo de tinta que era distinto, más resistente, ¿sí? Providencialmente, hasta que surgió la imprenta. Y ahora tenemos copias electromagnéticas, es decir, a través de archivos en internet o archivos de bases de datos. Eso es una evidencia de cómo Dios preserva y propagó su revelación para que la tuviéramos por escrito. ¿Para qué Dios nos entregó su palabra por escrito? Para preservar lo que reveló, ¿sí? Y otra razón más, leamos 2 de Pedro 1:12. Uno 12 al 15 dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente,
tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida puedan recordar estas cosas. ¿Cómo es posible que Pedro pueda recordarnos las cosas después de muerto? Dejándonos por escrito lo que Cristo le había revelado. ¿Qué acabamos de leer ahorita con las instrucciones para el rey? Haga una copia para que la estudie personalmente todos los días y así pueda guardar el mandamiento revelado. Bueno, pues Dios nos entrega su voluntad por escrito para brindarnos consuelo, para brindarnos seguridad a su pueblo cuando vengan las luchas con la carne, con el mundo, con Satanás. Aquí nos escribió para recordarnos todas las cosas que ella un día habló. Anote estos pasajes. Deuteronomio 31, 9 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Ahora surge una inquietud a propósito de la suficiencia. Toda la verdad revelada nos fue dada por escrito, ¿o falta por redactarse más partes de la revelación? Son preguntas que para nosotros son sencillas, pero no se imaginan, bueno, es así. ¿Cuántos problemas hay? Porque hay gente que responde que sí, que falta más revelación. Si la escritura es suficiente y ella contiene la revelación, la manera de recordarnos las cosas no es levantando nuevos profetas ni nuevos apóstoles, sino haber conservado por escrito lo que les reveló a ellos. ¿Me hago entender? Así que la totalidad de la verdad es la escritura. Son el único medio necesario, infalible, suficiente para conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las maneras extraordinarias en las que Él revelaba su voluntad antes, ya hoy no son necesarias. Ya hoy no se requieren visiones, sueños, éxtasis, profecías, milagros y sanidades, dones de lenguas, dones de interpretaciones de lenguas y todas estas cosas por medio de las cuales Dios entregaba revelación especial. Ya no se necesita, porque lo que era necesario contener por escrito la totalidad ya fue plasmado, y ellos son la manera de recordarnos lo que Dios nos quiere hablar. ¿Sí? Leamos Hebreos 1. Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los antepasados por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En tiempos de antes se revelaba de muchas maneras: visiones, sueños, revelaciones. Hoy la máxima revelación es Cristo mismo, es Jesucristo mismo. Anote ese pasaje en Lucas 16:31. ¿Se acuerda cuando Abraham le dice a Lázaro: ellos tienen a Moisés y a los profetas, háganles caso a ellos? Y le dice Lázaro: pero Señor, no les van a creer. Bueno, si no le creen a lo que dijeron ellos, mucho menos van a creer aunque se levante uno entre los muertos, porque la escritura es suficiente. Bien. Esto, hermanos, implica un problema histórico. Las confesiones de fe, por ejemplo, reformadas, por ejemplo la Confesión de Londres de 1689, es muy directa, incluye en el 1.1 del libro
que todas esas maneras cesaron. Habla de cesacionismo, cesaron. Y es radical. Y lamentablemente hay muchas iglesias que dicen ser reformadas que están creyendo que las maneras extraordinarias no han cesado. O sea, ¿cómo pueden asegurar ser reformados si creen que las revelaciones todavía continúan? ¿Acaso no se dan cuenta que la suficiencia de la Escritura es la razón por la cual tienen que cesar todos esos medios antiguos? Si esos medios antiguos no han cesado, quiere decir que Dios todavía revela su voluntad. Y si Dios todavía revela su voluntad a través de otros medios, la Biblia no es suficiente. Así de sencillo, es natural, lógico. En cambio, si esos medios cesaron, la Biblia se coloca en el lugar que merece como única. Así que estas cosas son para diferenciarnos de movimientos anabaptistas, por ejemplo el movimiento carismático, los que alegan que tienen revelaciones privadas. Ellos con sus prácticas lo que realmente están diciendo es: para mí la Biblia no es suficiente. Eso es lo que están diciendo. No es suficiente porque Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablando a través de como lo hacía en los tiempos de la Biblia. Y ahí el problema. Nosotros creemos que Dios sigue hablando, claro que sí, pero a través de la revelación que preservó, prolongó, propagó y tenemos acá, la Escritura. ¿Qué tan necesario puede ser estudiar juiciosos la Biblia? Si puedo encontrar un oráculo a través de un fulano que diga que tiene don de profecía. Sí, o sea, no necesito estudiar la Biblia. Tengo una inquietud en mi matrimonio, una inquietud en la iglesia. O sea, ¿para qué voy a estudiar la Biblia si hay un hombre que dice que ayuna y cuando ayuna tiene revelaciones? ¿Sí? He ahí el problema. Entonces, hermanos, como aplicación les digo esto: nosotros no creemos que la Biblia salve. ¿Qué decía el pasaje de Timoteo? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para salvación, ¿sí? Pero no es que la Biblia salve. Tampoco pretendemos una especie de bibliolatría, como algunos sectores de Roma insinúan, que nosotros confiamos en la Biblia y la Biblia la idolatramos. Bueno, es ridículo realmente. Nosotros partimos del hecho de que nadie puede ser salvo aparte de la revelación de Dios. Pero esa revelación de Dios no es dada por otro medio más allá que lo que escrito está. ¿Sí? Escrito está. Para terminar, les voy a citar unas palabras de la confesión belga. Esa es una confesión de 1561. Dice: conocemos a Dios a través de dos medios. Primero, lo conocemos a través de la creación, preservación y gobierno del universo, puesto que este universo está ante nuestros ojos como un hermoso libro, en el que todas las criaturas, grandes y pequeños, son como letras que nos hacen reflexionar en las cosas invisibles de Dios, el poder y la divinidad eternos de Dios, tal como el apóstol Pablo afirma en Romanos 1:20. Todas estas cosas son suficientes para convencer a los humanos, dejándolos sin excusa alguna. Segundo, Dios se nos da a conocer más claramente a través de su santa y divina palabra, tanto como nos es necesario saber en esta vida para la gloria de Dios y para nuestra propia salvación. Cierro comillas. La revelación es suficiente para dejar a la gente sin excusa. La Biblia es suficiente para conocer quién es Dios y cuál es su voluntad. Oremos.